pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey. Señor de señores y revelador de misterios. Misterios o mysterion es un derivado de muo, que significa, se traduce, cerrar la boca. No en muchos lugares lo vas a encontrar. En el Nuevo Testamento Pablo habla mucho acerca de mysterium. Y cuando tú ves, hoy digamos que me gustaría llevarlo en tres capítulos, porque hay una revelación preciosa de lo que significan los misterios para nosotros. Pero que me gustaría en esta ocasión sentar una base. Quizás lo veas repetitivo o reiterativo, pero realmente de lo que se trata es dejar una buena base. Así que quiero pararme lentamente en los significados para que usted en las próximas semanas pueda entender bien de lo que Dios nos va a hablar. Hay diferentes, vamos a ver, alrededor de 12 misterios que habla la Biblia. No los vamos a ver todos, vamos a ver algunos, los más importantes, o los que Dios nos dirija a poder compartir. Misterio, mysterium, del derivado de muo, cerrar la boca. Quizás por eso, no sé si el dicho no es por eso, pero no digan ni mu, ¿verdad? No digan ni mu, ni mu. No puedes decir ni mu. Pues así el Señor, yo creo que la Trinidad hablando, no digan ni mu. No digan ninguna clase de misterio. El misterio Dios lo revela a quien le place. Fíjense la definición de misterio. En el Nuevo Testamento es una verdad hasta ahora desconocida y que solo puede ser sabida mediante una revelación especial. Ahora vamos a explicarlo mejor. También aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina, y se hace saber de una manera y un tiempo señalados por Dios, y solo aquellos que están iluminados por su Espíritu. Un misterio es una verdad anteriormente no conocida. Digamos que viene a ser un secreto de Dios, lo revela y viene a ser un misterio, porque ha sido revelado. En Efesios capítulo 3, versículo 3, voy a pedir, Nelio, por favor, sí me gustaría, porque hay muchas, estaba por daros folios, pero quería apoyarme de la pantalla, entonces pido que alguien pueda estar ayudándome. Efesios capítulo 3, versículo 3 dice: porque por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Pablo utiliza mucho este término porque Pablo recibió una revelación y su llamado fue una revelación. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Pablo recibió un destello, quedó 3 días cegado y Cristo Jesús se le reveló. Y él tuvo una revelación muy fuerte, que el evangelio se expandiría hacia los gentiles, se abriría hacia los gentiles. Y él dice, solamente he cogido este capítulo para que vean que un misterio es algo que se revela, no se puede conocer con la mente lógica humana, por medios naturales, solamente es una revelación. Dice, me fue dada una revelación al conocer el misterio. Le habla a la iglesia de Éfeso. Un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada. De ahí los términos que vamos a tratar o que verás en las Escrituras. Dado a conocer, revelado, declarado, dispensación, desvelamiento. Es un misterio, un conocimiento retenido. Es una verdad revelada. Ya no es un secreto, sino que es una verdad revelada. Y algunos, por así decirlo, sinónimos, podría ser revelado, declarado,
dispensación, desvelamiento. Fijaos que la Biblia utiliza todo un libro, Apocalipsis, ¿verdad?, que son las revelaciones futuras. Y se utilizan muchos de los términos que se utilizan, lo podemos ver también en los profetas, en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, cómo Dios les reveló misterios, una verdad retenida, secreta, dada a conocer, una verdad revelada. Fijaos cómo comienza Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Se dio a conocer como la revelación de Juan, pero no era una revelación de Juan. La primera línea que utiliza es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Hemos dicho que es un misterio, es una verdad oculta, retenida. Y los sinónimos de verdad revelada es revelación, dispensación, este otro término que me gusta tanto, desvelamiento, algo que está velado como Dios lo desvela. Bueno, pues Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Dice que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y podemos ver en Daniel cómo también, ¿se acuerdan? Dice, por causa de tus oraciones por 21 días has estado ayunando y se acerca el ángel para revelarle lo que iba a acontecer. Muy bien, Apocalipsis, la singularidad del último libro de la Biblia, es esta palabra, apocalipsis. Esta palabra significa desvelamiento. Es el origen de nuestra palabra apocalipsis. Viene del término desvelamiento o revelación. Y todo Apocalipsis es una revelación, pero no solamente revelación consiste en las verdades del futuro que estaban veladas, sino que el Evangelio es un misterio y Cristo es un misterio, el poder de Dios es un misterio y hay muchos misterios en la palabra. Fijaos en Deuteronomio 29:29. ¿Qué texto? Muchos lo conocerán. Deuteronomio 29:29. Así por aquí, tampoco. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Fijaos, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Las reveladas son las verdades desveladas, que son esos misterios. Os voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Un ejemplo de misterio revelado o un secreto oculto. Mateo 24:36. Vemos un secreto no revelado, por lo tanto no es un misterio. Un misterio es una verdad revelada, ¿vale? Un secreto permanece retenido, es un secreto por Dios. En el momento en el que lo desvela, viene a ser un misterio, ¿vale? Porque hemos visto lo que significa misterio, es la verdad ya desvelada. Mira un secreto, algo que pertenece a Dios. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Siguiente versículo, 37. No sé si me oye. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Ahí vemos un secreto de Dios, y si te encuentras mucha gente que dice, no, eso te encontrarás vídeos, te encontrarás muchas cosas que hablen y simplemente podrán especular. Pero es un secreto, por lo tanto no es un misterio. Un misterio es algo desvelado ya, que antes podía ser un secreto. Y en este caso, el día y la hora, nadie lo podrá saber.
es un secreto que ni a los ángeles se le ha concedido el saberlo. ¿Vale? ¿Ven ese ejemplo? Ahora vamos a ver un misterio que no es un secreto, porque ha sido desecretado. Misterio revelado. Amós 3:7. Fijaos, antes de ir a Génesis, lo que dice Amós 3:7. Ciertamente, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ciertamente no hace nada el Señor sin revelarlo, sin desvelar el misterio de su secreto a sus siervos, los profetas. Y vemos el ejemplo en Génesis 18:16. Dice: entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? En ese momento era un secreto. Pero dice, ¿ocultaré algo? En Amós hemos visto cómo a sus profetas desvela lo que va a hacer. Sus secretos los vuelve misterios, porque es una revelación dada a sus siervos. ¿Vale? ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios desvela a sus profetas, como a Daniel, como a José, como a tantos hombres de Dios, como a Moisés, y hay diferentes revelaciones, lo que es un misterio. Pudo Moisés ver una zarza, y Dios se le apareció y escuchó su voz: hey, quítate las sandalias de tus pies, el lugar que pisas es santo. Tuvo una revelación de lo que era el Señor. Hasta ese día estaba velado para él, pero Dios se desveló. Y así podemos ver tantos hombres de Dios que se reveló el Señor y le mostró sus misterios. Como hemos leído en Daniel, Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios. Muy bien, pues a sus profetas dice que no oculta lo que va a hacer, sino que antes de hacer algo consulta con los generales suyos. Dios, en el reino de Dios hay una jerarquía y respeta la jerarquía del reino de Dios aquí en la tierra, y va a sus representantes, embajadores aquí en la tierra, a decirle lo que va a hacer, a desvelar un secreto hasta ahora, pero ahora un misterio, una verdad revelada. ¿Lo ven? Gracias por su entusiasmo. Muy bien. Romanos 1:19. Vamos a ver, aquí sí te voy a pedir que vengas conmigo, porque vamos a ver en esta noche, en esta serie, entender algo y traer una base. Romanos 1:19. ¿Están ahí? Espero un amén, y eso significa que hemos llegado todos, ¿vale? Cuando vaya llegando, tú vas diciendo amén, amén, amén. ¿Has llegado? Mira, toma. Mi espada. Cuidado. Hecha de acero de Toledo. Romanos 1:19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Fijaos, para todos aquellos que piensan que Dios es algo místico, surrealista, desconocido, lejano. Vamos a ver la consecuencia del hombre, cómo Dios se oculta del hombre, pero Dios siendo algo tan evidente, tanto que lo podemos ver en la creación y en nuestros propios cuerpos. Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Cuando alguien te diga, Dios no existe, yo no lo veo, mira, sus atributos invisibles se hacen palpables, se hacen tangibles a través de la creación. Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tendrá excusa. Pues aunque conocían a Dios,
no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo vamos a ver ahora más adelante. El que no quiere ver algo tan claro, tan evidente, Dios, la existencia de Dios, es porque su entendimiento y su mente se ha entenebrecido. Se han hecho sabios en su propia opinión. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron, miren, la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y en el versículo 28 dice, como ellos no tuvieron a bien reconocer esa verdad a Dios, Dios los entregó a una mente como depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Por lo tanto, hermanos, quien tomó la iniciativa de no creer fue el ser humano. De ser sabios en sus propios razonamientos fue el ser humano. Y Dios los dejó en el libre albedrío y sus mentes se entenebrecieron y no pudieron ver. Ahora vente conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 1. Hemos visto la consecuencia, vamos a ver la raíz de dónde parte el problema, el gran problema. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Están ahí? Muy bien. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho que Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Fijaos cómo ciertamente estaba queriendo infundir o demostrar una verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Quiso traer una verdad, pero era una mentira como la copa de un pino, como la copa de ese árbol del bien y del mal. Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ahí estuvo el gran problema, ya dijo justificado, es bueno y apetitoso a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ahí hay una revelación poderosa. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. ¡Wow! Hasta ahora no conocían el miedo. Hasta ahora no conocían el miedo. Sus ojos se abrieron para el mundo oculto. Porque estaba desnudo y me escondí. Y fijaos cómo tenían una mirada inocente. Simplemente Dios reteniendo un conocimiento del mal como el que Satanás había iniciado. ¿Pañuelos? ¿Que estoy sudando? Ok. Muy bien. ¿Qué hago con ello? Si lo dice mi mujer, yo me tengo que sonar la nariz. Muy bien.
¿Por dónde iba? Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta el momento, ellos eran inocentes. Sabían la verdad de Dios, pero cambiaron la verdad por la mentira de Satanás. Ciertamente, y les dio una mentira. Y su conocimiento, su mente fue entenebrecida. Y se abrieron sus ojos no para la verdad de Dios, sino para el mal. Y de repente, ya su mirada era una mirada pícara, una mirada con maldad, una mirada con vergüenza, con malos deseos. Y se escondieron de Dios. Nadie les había enseñado a esconderse, nadie les había enseñado a hacerse hojas de higuera. Fijaos cómo de alguna forma en ellos reaccionaron, hubo una reacción en la carne. Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En el versículo 22, un poquito más adelante, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Un misterio le fue revelado, pero qué misterio tan terrible. Dice, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, fijaos, expulsó, pues al hombre al oriente del huerto puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta el momento siempre había visto esto como, claro, una consecuencia del pecado, como una maldición también, pero también tenemos que verlo como un favor. Que Dios los expulsara del huerto. Han llegado a conocer, tienen más conocimiento del que necesitan. Ahora han venido a saber, es esa semilla que empezó a crecer dentro de Satanás y vino a ser un ángel caído. Esa misma semilla la desveló, ese misterio lo desveló, estaba velado, lo desveló a Adán y a Eva y fueron abiertos sus ojos, conocieron una gran mentira, fueron abiertos sus ojos y ahora Dios dice, wow, el hombre se ha corrompido. El hombre se ha entenebrecido en su mente, como dice en Romanos 1, han cambiado la verdad por la mentira. Ahora ya no me pueden adorar, ahora ya no son esos niños, no son esos hombres y mujeres inocentes donde yo pueda edificar algo. Ahora su corazón se ha dividido y les hace a la humanidad el tremendo favor de poner un límite a sus días. No sea que extiendan su mano y tomen del árbol de la vida de alguna manera. El Edén les hacía poder vivir la eterna juventud. El alimento, el huerto, la atmósfera que había en ese lugar, no corrompida por el hombre, les hacía vivir eternamente. Dice, conociendo el mal y ahora estando abiertos con una mente entenebrecida para el pecado, nada más falta que sean unos pecadores depravados, haciendo cosas que no están escritas eternamente. Pondré un límite, los tengo que sacar fuera del huerto y poner un límite en sus vidas. Y ahí es cuando empieza a decirle, en esos versículos que hemos saltado, trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, la mujer, los dolores, lo que ya conocemos. Pero ahí determina el Señor y va restando, a partir de ese momento, va restando, ¿verdad? En la longevidad de los años, ¿verdad? Vamos viendo cómo va decreciendo hasta que podemos ver cómo 70, a lo sumo 80, 90, con dolores, con sufrimientos, con enfermedad. Pero ¿qué hubiese sido? Abiertos al pecado, a la mente. Fijaos, el principio del miedo, la palabra miedo, ¿dónde está por primera vez escrita? A raíz de entrar un pensamiento en la mente. Tengo una palabra ahí acerca del temor, del miedo. Y comienza por una pequeña mentira en la mente. Se les desvela algo que estaba vetado por Dios.
Hay cosas que Dios retiene, y esa gran mentira de Satanás, ellos tomaron de ella, le creyeron a la criatura, a la serpiente, y cambiaron un mandato de Dios y desobedecieron. Y fijaos, pero ahora vemos al hombre, al ser humano, que hubiese sido eternamente pecando, enfermo y depravado. Así que fue un tremendo favor. Pero ahora quiero que vean cómo Dios ya ni podían compartir la vida, el conocimiento del mal, pero tampoco podían acceder a la sabiduría plena, al conocimiento y a la relación de Dios en el huerto. Fue a buscarlos, a pasear con ellos como de costumbre, para seguir enseñando sus misterios, para poder seguir impartiendo sobre ellos. Hay un principio que el pastor Ramés habla mucho en cualquier momento, situación, en la relación hay impartimiento, ¿verdad? Y en esa relación Dios impartía sobre su creación, desvelaba y daba su sabiduría. Ahora quedan expulsados, literalmente dice expulsados, fuera del hábitat del reino de Dios. Pero es enviado Cristo Jesús a traer el reino de Dios. La verdad escondida se desvela y se revela. Ahora Dios, a través de Cristo Jesús, y acabaremos este estudio hablando del gran misterio que es Cristo Jesús revelado en los corazones. ¿Cómo puede ser que Cristo Jesús se haya desvelado, para ti sea el gran misterio, la verdad revelada, ya no sea un secreto? Digas, pero ¿cómo no lo he visto antes, verdad? Tan importante que es el autor de la vida, es el verbo, es el protagonista de mi vida. Ya no soy yo el epicentro o el que se sienta en el trono, sino que es Cristo Jesús. ¿Cómo no lo había visto hasta ahora? Pero es que tratas de compartirlo con las demás personas y hay un velo y no pueden llegar a entender, a verlo, porque es un misterio que Él revela a quien quiere y a quien le place. Dios, Señor de señores, Dios de dioses, revelador de misterios. Y hay un misterio que quiere revelar, es el de su Hijo Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Ahora Cristo le ha sido encomendado, escúchame, no solamente Él mismo, sino todos los misterios de Dios, revelarlos. ¿Quieres venir conmigo y estudiarlos juntos? Muy bien, vente conmigo a Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las que revelaste a los niños. Fíjate, a los sabios e inteligentes vela y viene a ser un secreto. Pero a los niños, a los sencillos de corazón, a los humildes, a los que tienen una mente inocente, ¿Dios qué hace? Revela, misterio revelado. Adán y Eva eran sencillos, humildes, tenían todas las cualidades para seguir recibiendo la verdad. Pero se entenebrecieron y se hicieron sabios. Y hizo Dios así, expulsados, y guardó el secreto. Ahora llega Cristo Jesús y empieza a desvelar. Y dice: Te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas, las has ocultado. ¿Y las has revelado a quién? A quien a ti te... A los niños. ¡Wow! Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todos los misterios me han sido entregados por mi Padre. Y a nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Verdad revelada, misterio. Todas las cosas están concentradas en mí. Ahora, ¿quién conoce? El Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo, y quien el Hijo quiera revelarlo. En Cristo Jesús y en el Espíritu Santo está el querer revelarlas, esas cosas que fueron expulsadas. Que hay querubines que están custodiando
para que nadie, a menos que Dios diga, autorizo para que sea desvelado este misterio. Dice Plumer, un hombre sabio, el corazón, no la cabeza, es el hogar del Evangelio. No es la inteligencia lo que le cierra la puerta, sino el orgullo. No es la necedad lo que le admite, sino la humildad. 3 cosas por las que Dios no revela sus secretos. Una mente sabia humanamente, orgullosa y depravada. No ser un niño, como hemos leído. 2, no seguir a Cristo como discípulos. Vamos a verlo ahora a continuación. Ven en diferentes ocasiones como el Señor decía, hacía el milagro y decía, no vaya a nadie, no se lo digas. En otras palabras, no digas ni mu. Es un misterio autorizado para los que me siguen. Yo no he venido aquí a hacer magia, yo no he venido aquí a poner patas arriba la tierra, en parte sí, pero no a base de milagros, sino a base de seguidores. A los que me sigan, ellos va a ser desvelada el secreto y va a ser un misterio para ellos. Así que los discípulos son los que lo vamos a ver ahora. Número 3, no reconocerle como Dios, a Cristo Jesús. En Él están retenidos todos los misterios. Dice a quien el Hijo se lo quiera revelar, los misterios. Si nosotros no creemos que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, hermanos, no vas a recibir lo que viene a continuación. Fijaos, Cristo menciona 2 clases de cristianos, los de fuera y los de dentro. Marcos 4, versículo 10. Marcos 4, versículo 10. 2 clases de hombres, de seres, de personas. ¿Están ahí? ¿Pueden decir un amén? Muy bien. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía, a vosotros os ha sido dado, ¿qué dice? El misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué dice? A vosotros se queda con unos pocos, con esos íntimos 12 que le seguían. A vosotros, los de dentro, os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están fuera reciben todo en parábolas. Como fueron el hombre que pecó, fueron expulsados del reino de Dios. Y Cristo vino a reconciliar, a restaurar todas las cosas. Ese es el ministerio de Cristo y ese es nuestro ministerio. Restaurar, reconciliar al hombre con Dios. Y Cristo vino a ser ese puente entre la humanidad y entre Dios. Y aquellos que estaban expulsados dijo, venid, ovejas de mi Padre, heredad el reino de Dios. Y empieza a revelar el reino. Y empieza a introducirlos en la viña. Y se empieza a revelar. Pero Cristo es la puerta, es la gran revelación. Es el misterio, Dios hecho hombre, para restaurar a la humanidad. Pero los que quedan fuera, hermanos, reciben en parábolas. Oyen, pero no entienden. Los de dentro reciben la historia o parábola y el Espíritu Santo revela, da el rema, la revelación. ¿Sí? Hay un rollo que estoy contando con lo que has trabajado hoy, ¿eh? El currazo, has trabajado yo de las 7 de la mañana. Yo ya no puedo. Anoche estábamos con nuestro hijo y lo estábamos poniendo muy tarde. Llegamos muy tarde a casa, 8:30, 9 a hacer los deberes. Una letra terrible, cansado, los ojos así inyectados, rojos. Déjalo, vete a dormir, ya está. La profesora nos llamó hoy. Tu hijo, fatal. Digo, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo desde primerita hora. Oye, qué letra más bonita, qué atención, cómo presta, cómo está.
Y yo, es verdad, Señor, que somos así, ¿verdad? Llega la última hora. ¿Por qué se lo comparto? Porque somos así, te tienes que conocer. Hay veces que vete a dormir. Si no encaja la cosa, acuéstate. Somos humanos, nos cansamos. Los de dentro reciben la historia y la parábola. Pero el Espíritu Santo hace así y da la revelación. Eso es para los que estaban durmiendo. Los de afuera, solo la historia o parábola y no entienden. En Isaías 6:8, no lo busques. Dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Y dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes. Hay otras versiones y los comentaristas hablan que Dios no es tan negativo como decir, endurece los oídos. No. Sino que envía a Isaías y le dice, cuando yo te envíe con la palabra, lo que va a suceder es que esa misma palabra va a ser una revelación para muchos, pero para otros eso mismo va a hacer que se endurezcan más sus oídos. Es paradójico, pero la parábola no la enviaba para retener una verdad y que fuera un secreto difícil de digerir, que fuera inentendible. No. A los suyos lo hacía para que se entendiera mejor. Pero para los que él no ha dado la revelación, para que le chirríen los oídos y dijeran, ¿pero qué dice este hombre? Eso mismo pasaba con los profetas. Traían la palabra y esa misma palabra a corazones les hacía desquebrajarse. La frialdad, todo se derretía. Pero para otros esa misma palabra producía un alboroto dentro de ellos, producía un rechazo dentro de ellos. Y dice, cuando te envíe a dar la palabra, se endurecerán tus oídos por la palabra. Porque a menos que yo no abra mi reino, quite a mis querubines, a menos que yo no atraiga ahora esta verdad, hemos visto en los evangelios, Señor, tú revelas a quien te place. Tú haces lo que quieres. Por cuanto ellos, no Dios, porque a veces le echamos la culpa a Dios de todo. No, es que Dios no, y qué malo, ¿no? Manda a los profetas para que viendo no vean y escuchando no oigan, ¿no? Que Dios tan malo que les hace que su mente se entenebrezca. Pero no. Hemos visto que la iniciativa fue de parte de esa empresa que hicieron Satanás y el ser humano, cambiando la verdad por la mentira. Y Dios dice, así no me queda otra que ocultar. Y ahora yo lo voy a revelar a quien me place, porque soy Dios. Cuando tú seas Dios, haces lo que te dé la gana. Pero hasta que no, eso me dice mi mujer. No te lo dice Dios. Dios nunca te va a decir hasta que sea Dios, pues nunca va a ser Dios. Aquí mando yo. Cuando tú... No. Eso tampoco me lo dice mi mujer. ¿Qué cosa? Tenía un querido hermano, ateo, sin la M. Leía la Biblia, pero no... Y un día empezó a decirme, Benjamín, tengo que fregar después de leer la Biblia, de lo que lloro. Ahora leo, pero entiendo. Ahora se me ha revelado. Ay, porque el Espíritu Santo ha llegado y le ha dado claridad a esas letras. Ya no son letras solamente, es una revelación. Está viva la palabra de Dios. ¿Cuántas personas tachan y dicen, yo ya me he leído la Biblia? Léela bajo la revelación del Espíritu Santo. Pide a Dios que se revele a tu vida. Pide a Dios que tenga misericordia de ti para que las verdades empiecen a penetrar dentro de tu corazón. Es increíble la palabra profética más certera, más segura. Dios no me habla, lea la Biblia, Dios te va a hablar. Es el método primordial, primario por el cual Dios habla. Veo a hombres de Dios, un Radamés, hombres de peso, hombres con tantos años comiéndose la palabra y digo, ¿cuántas veces no la habrá leído? Y siguen recibiendo revelación. Es impresionante los caminos de Dios. Una línea para muchas personas no dice nada, pero para nosotros produce vida. Una línea revelada por el Espíritu Santo. Son misterios, estaban ocultos y Dios nos los ha abierto. Fijaos que Cristo Jesús
su pueblo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La piedra angular en la cual todas las vidas se edificarían fue para ellos piedra de tropiezo. El Mesías, Cristo, para ellos quedó velado. Es un secreto que Dios no pudo, como los de Maús, iba con él andando y siguió insistiendo, porque así es el Espíritu Santo, sigue insistiendo en las vidas. Iba camino de ellos y le reveló desde de Moisés, pasando por los profetas, hasta los días de Jesús, hablándole todo el tiempo, horas hablando, hasta que llegó un punto donde no pudo ser más evidente que partiendo el pan dijo, ¡es Jesús! Y cuando Jesús desapareció, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando abría las Escrituras, cuando hablaba de la palabra de Dios? Dios insiste, quiere traer revelación, no quiere que sus seguidores vuelvan defraudados camino a casa diciendo, esto es mentira, sino que va a seguir susurrando a tu oído y revelando los secretos que para muchos judíos, hermanos, teniéndolo delante, como la samaritana. Dice, esperamos al Mesías, y lo tenía delante, hasta que se revela y dice, y fue a por todo el pueblo y dijo, mirad lo que he visto, me ha sido revelado, y va y trajo al pueblo para que vieran al Mesías. Cristo es la puerta del evangelio, del reino, y vamos a ver cómo es el primer misterio que se te revela, y a partir de ahí, Cristo Jesús y el Espíritu Santo dentro de tu corazón va a empezar a traer revelación, misterios, secretos. Algunos misterios que encontramos en la Biblia, los puedes apuntar si quieres. El misterio de Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Si te das cuenta, muchos hombres de Dios comenzaron su ministerio. ¡Oh! Si me han puesto la imagen, no lo sabía. Si te das cuenta, muchos hombres de Dios comienzan su ministerio, profetas de Dios, comienzan a partir de una revelación, de una visión. Ayer estaba leyendo Evan Roberts, el precursor del avivamiento en Gales. Un hombre impresionante, joven, totalmente diferente al resto. Y este hombre, yo leía y me quedaba impactado. Tuvo una revelación del amor de Dios. Así lo decía, tuvo una revelación del amor de Dios. Y a partir de ese momento, una revelación del amor de Dios catapultó su ministerio de una forma impresionante. De repente Dios empezó a usarlo de una manera poderosa. Se acabaron todos sus conflictos. Estaba siempre en una lucha entre la mente, el espíritu, dudas, preguntas. Pero un día, estando horas en su ministerio, no fue un presbiterio el que lo apartó, aunque también más adelante, pero inició su ministerio estando 4 horas a solas con Dios, cuando Dios revela su amor. Y tú dices, qué cosa, ¿no? Revela su amor. Pero es que cuando se te revela, ¿cómo puedes explicar a Cristo tú? Cristo murió en la cruz, vino a restaurar las vidas, fue el chivo expiatorio, ¿verdad? Y puedes explicarlo de 1000 maneras. Y te quedas mirando a la persona y dices tú, no la he entendido. Pero para mí ha sido la gran verdad y ha sido un antes y un después en nuestra vida, ¿verdad? Pues muchos lo tuvieron delante, pero no pudieron verlo. Sabios, entenebrecidos en sus mentes, le refutaban las leyes a Jesús teniéndolo delante. Si simplemente se hubiesen humillado y hubiesen dicho, Señor, hable usted, háblame, revélate a mi vida. Muéstrame aquello que no sé y aún lo que sé para que me muestres la verdad. Orgullosos, hombres altivos, cargados de conocimiento humano, se pararon delante de Dios y ellos mismos corrieron el velo para no ver al Mesías y no pudieron recibir la revelación. Pero lo que decías de este hombre, Evan Roberts, yo digo, wow, lo que para mí, revelación del amor de Dios. A partir de ahí empecé esta mañana a orar, Señor, revela más tu amor. Si para un hombre fue el inicio de su ministerio, yo no lo puedo dejar pasar, ¿verdad? Para mí, Dios se revelará de otra manera. Sin duda que revelará su amor, como se ha revelado. Para otros, ¿verdad? Isaías
tuvo una revelación de la santificación de Dios en su vida. Se sentía muerto soy. Acabo de ver una revelación. Soy hombre muerto. He visto al santo, un hombre corrupto. Y a Isaías no le podía quitar la revelación tan poderosa que tuvo. A nadie le podía contradecir de la santificación que es en Dios, estando en su presencia, porque él había tenido una revelación, un misterio le fue dado. Muy bien, pues muchos hombres de Dios, podríamos en algún capítulo poder hablar acerca de hombres que iniciaron su ministerio a partir de una revelación. Nuestro pastor Juan Carlos, para venirnos más cerquita, hace un año, ¿quién le podía decir no te vayas a Bolivia? ¿Estás loco? ¿Qué recibió? Una revelación. Estaba aquí contando un sueño. Y todos los hermanos de Bolivia diciendo, pues si estaba, no sé desde qué monte viendo Bolivia, y no lo sabe. Y cuando se pararon empezaron todos a decirle, tú has visto Bolivia, la tierra de Bolivia. Y Dios empezó a desvelar de 1000 maneras la tierra de Bolivia, como Dios los enviaba. Y todo lo demás que hicimos, Dios ha hablado. ¿Qué puede decir el hombre? Adelante, te vamos a apoyar. Reveló un misterio, ¿verdad? Bueno, pues el misterio de Cristo. Cristo es un gran misterio, es una verdad revelada. Es la verdad, es el verbo, es el alfa y el omega. Número 2, el misterio de Israel. Este es el ministerio de la restauración de Israel, en Romanos 11:25. Número 3, el misterio de la transformación. Te estoy hablando la palabra misterio donde habla y especifica y trata de revelar ese secreto ya no velado. El misterio de la transformación de los vivientes. Ese es bueno. El misterio de la muerte le he llamado yo. Está en 1 Corintios 15:51. Lo veremos más adelante. El misterio de su voluntad. En Efesios lo podemos encontrar. El misterio de Cristo y la iglesia. El misterio de la fe. Le habla Pablo a Timoteo. Que cuide el misterio de la fe. Número 7, el misterio del evangelio. Número 8, el misterio de Cristo en nosotros. Esta es la esperanza de gloria, lo vemos en Colosenses 1:27. Ya no solamente de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo resucitado. Ahora, ¿cómo se te revela Cristo en nosotros? El misterio de la piedad. También habla Pablo a Timoteo acerca del misterio de la piedad. El misterio de las 7 estrellas, los 7 candeleros de oro. Ahí no nos vamos a meter, hermanos. El misterio de la iniquidad. El misterio de la mujer y de la bestia que encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis hemos visto que son misterios, las revelaciones. Pues alrededor de 12 misterios habla la palabra de Dios y estaremos tratando algunos de ellos. En conclusión, el significado técnico de esta palabra misterio, cuando el Nuevo Testamento habla del misterio del reino, no quiere decir que el reino sea remoto, abstracto, difícil de comprender. Lo que sí quiere decir es que es totalmente inteligible para la persona que no le haya entregado su corazón a Jesús y que solamente la persona que ha recibido a Jesús como Maestro y Señor puede entender lo que significa el reino de Dios. Recuerdo el día que mi padre entró, mi padre otro hombre cuadrado de mente, un hombre muy calculador, entró a la habitación, entró a la casa y vimos un cambio radical en él. Y nos hizo a todos la misma pregunta. ¿Podéis creer que alguien ore o rece, nosotros de una familia católica, no te toque y tú sientas algo muy profundo, un poder y caigas al suelo? Y todos dijimos, este hombre va de mal en peor, ¿eh? Este hombre toma sustancias extremadamente peligrosas, pero había recibido una revelación de quién era Cristo Jesús, y su vida cambió por completo. Lo que le quiero decir, hermanos, es que se nos ha revelado un misterio, Cristo, y es la puerta estrecha y el camino que te lleva a recorrer una vida llena de misterios y de poder entender y conocer tantas verdades que para muchas personas están ocultas, veladas.
Lo que te quiero llamar, apelar, es que puedas cada día pedirle a Dios que traiga de nuevo una inocencia a tu mente, porque es lo que te aleja. Cada día le puedas pedir a Dios ser un discípulo, un seguidor, porque aquellos que le seguían podían estar ahí, en el monte de la transfiguración, viendo a Jesús desvelándose. ¿Verdad? Decía Pedro, quedémonos aquí, esto es precioso. Y yo te digo, sigamos en este camino, es precioso. No te conformes con mediocridad, hermanos. No te conformes solamente en los atrios, sino sigamos avanzando, profundizando, madurando en los caminos del Señor y que Cristo se siga revelando en todas las áreas en nuestra vida. Cambiemos, hermanos, y sepamos identificar la mentira en este mundo, la mentira en nuestra vida, a fin de que nuestra mente esté abierta, limpia, sana, saludable, para que podamos recibir la revelación de Dios. Te animo a que le busques. Buscarle no es, hermanos, un aburrimiento. En un momento dado, el pastor Marcos, orando, acostado en su cuartito, pudo ver y se le reveló un misterio para él. Pudo ver el barrio de Alberdi, lleno de miseria, lleno de delincuencia, y lo pudo ver. Era como estar paseándose ahí, pero estaba dentro de su habitación. Fue tan claro y así no expresaba lo que había visto. Y desde ese momento el Señor le dijo, te vas para Argentina, y le reveló un gran misterio, una verdad revelada para él. Busquemos a Dios. Tiene una verdad para ti, tiene una revelación para ti. Quiere revelarse, no quiere que adoptes palabras de otros para tu vida. Porque aprendernos palabras de memoria, yo una vez me cansé de mi vida mediocre porque vivía de las experiencias y revelaciones de los demás, pero no las podía hacer mías y no me producían fruto porque no se habían gestado aquí dentro. A veces cuando veas un pastor, yo recuerdo se me reveló algo. Fue el Señor hablándome. Muy sencillo, en algo cotidiano. Entonces yo se lo traía con un ánimo a los jóvenes y le decía, hermanos, y otra vez con eso. Para ellos yo decía, ¿cómo puede ser que a ellos no les diga nada? Se me había revelado a mí, era una verdad. Pero sabes, veo a Pablo insistiendo en todas sus cartas y hay un factor común. No hagas caso de palabrerías vanas, de largas genealogías interminables. No hagas caso de los impostores. Porque hay una estrategia del enemigo, seguir desde las ramas impartiendo mentiras que Dios te ha dicho y tratando de manipular y tergiversar el evangelio a fin de que el pueblo, a fin de que los inmaduros, a fin de que los bebés, los lactantes en el espíritu sean confundidos por otras doctrinas. Cada vez estoy más convencido que no solamente en el primer siglo, en el siglo segundo y tercero, estaban aquellos que recorrían lugares trayendo mentira y otros evangelios o el evangelio modificado, alterado genéticamente, sino que en estos tiempos hay mucha iglesia o muchos que están confundiéndose yendo detrás de hombres y detrás de otras cosas. Necesitamos la revelación de este libro del evangelio. El reino de Dios revelándose a nuestra vida, porque cuando se revele, cuando conozcas la verdad, podrá venir una mentira, podrá venir ese billete falso y puedas detectarlo. Así que ves a Tito, ves a Timoteo, ves a las cartas a los Corintios, a los Gálatas, Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado habiendo conocido la verdad? Este misterio que os he revelado, el misterio del evangelio a los gentiles, que no solamente estaba velado para los judíos, para los gentiles, y ahora ustedes se van a volver a vanas filosofías, a la ley, a lo antiguo. ¿Quién les ha entenebrecido la mente? ¿Quién les ha engañado? ¡Oh, Gálatas! ¿Por qué? Porque no había revelación. Y Pablo todo lo que trata en sus cartas es de desarrollar la revelación que él ha tenido, impartiéndola al pueblo. Pero esa revelación tienes que adoptarla, tienes que tomarla,
Tienes que pedirle a Dios. Ponte de pie y vamos a pedirle que nuestro caminar cada día, Cristo se revele. Hemos sido atraídos por Él. Hemos sido llamados de nuevo a su viña, a su reino. Estábamos expulsados en nuestros delitos y pecados. Hemos sido atraídos. ¿Qué hay? ¿Qué nos puede separar de que Cristo no se revele a nuestra vida? Hablamos con hermanos arrastrados fácilmente por las cosas de esta vida, las tribulaciones, las olas, los placeres de esta vida, y dejan los caminos del Señor a la primera de cambio porque no han tenido una revelación. Relación trae impartición. Tienes que tener una relación con Dios para que Él imparta un secreto y que ahora sea un misterio y una verdad, un fundamento, un pilar clave en tu vida. Y ahora nosotros tenemos este ministerio. La revelación que hemos recibido, el misterio, eso que era secreto, oculto para los hombres, tenemos que desvelarlo para los hombres y poder traerlo a base de parábolas, de historias, de predicaciones. Tenemos que traerlo para que oigan el mensaje. Amén. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Que podamos decir, como Isaías, heme aquí. Yo quiero traer esa revelación y traerla, a pesar de que muchos oídos se definan y se decanten y confirmen que su corazón se endurece para las cosas de Dios, pero otros pondrán su corazón tierno para recibir la palabra, para recibir el mensaje. Y escúchame, como decían, es muy bonita la frase, pero es una gran verdad. Nos podrán quitar el congregarnos, nos podrán quitar la Biblia, que no podamos leerla, nos podrán, no sé, juzgar, acabar presos, pero lo que no nos van a quitar es la revelación aquí en el corazón de quién es Cristo y los misterios, lo que Cristo quiere revelar, la revelación de la piedad, el misterio de la piedad, el ministerio de Cristo en nosotros es el que quiero que tratemos. Cristo en nosotros, la plenitud de la deidad dentro de ti. ¿Sabes lo que es eso? Wow, cierra tus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Señor, quiero y he sido fiel a lo que me has hablado, Señor. Me has mostrado acerca de este estudio, acerca de tus misterios revelados. Y queremos aprender, Señor, que esta base sea una base sólida para la siguiente vez, Señor, ya podamos estar bien instruidos y podamos recibir lo que viene a continuación, Señor. Y como dijo Jesús, te doy gracias, Padre, porque estas cosas las vetaste, las ocultaste para los sabios de este mundo, para los orgullosos, altivos, y las has desvelado, las has revelado para nosotros, tus niños, que siempre, Señor, haya en nosotros ese espíritu humilde, contrito, siempre abiertos a conocer cuál es tu verdad, Dios. ¿Cuál es tu verdad? Oh Dios, háblanos. Sé claro, Señor, en nuestra noche, en nuestro dormitar, descanso, Señor, pueda revelarte a nuestra vida. En la mañana, durante el trabajo, háblanos como habla un padre a su hijo, un amigo con otro amigo. Háblanos, Señor, para que podamos entender y seguir, Señor, disfrutando tu reino. Porque mi pueblo, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, el verdadero conocimiento, la revelación. Ayúdanos, Señor, que no se nos olvide, Dios, esta palabra y que genere también un hambre, Señor, y salir del letargo, salir de la frialdad, salir de, Señor, la pasividad y podamos entusiasmarnos con tu reino y tener más hambre, Señor, porque hay tantas cosas, verdades ocultas, Señor, hasta que tú tengas a bien el revelárnosla. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. A los pies del Dios de amor, para darte adoración. A los
muéstrame, revélate a mi vida. Háblame, hable usted. Yo, Señor, hubiesen humillado y hubiesen dicho delante, si simplemente Jesús, teniéndolo, que él había tenido una revelación, estando en su presencia,